La noche en que todo comenzó, yo no estaba buscando problemas. Los problemas me encontraron de todos modos. Jessica estaba fuera, como siempre. Algún evento corporativo en el centro. De esos que siempre decía que eran obligatorios, pero nunca daba muchos detalles. Hacía tiempo que había dejado de preguntar. Era más fácil así. Acababa de acomodarme en el sofá, una cerveza en una mano y el control remoto en la otra, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sin palabras. Solo una foto. Un vestíbulo de hotel. Iluminación tenue, suelos de mármol. Y en el centro, Jessica. Con un vestido rojo ajustado que jamás le había visto antes. Su brazo colgado del hombro de un hombre. Se reía, inclinando la cabeza hacia él de una manera que yo reconocía muy bien. Era la forma en que solía mirarme a mí. Me incorporé tan rápido que la cerveza se derramó sobre mis vaqueros. El corazón me martillaba en el pecho. Parpadeé, intentando convencerme de que estaba imaginando cosas. Que era una foto vieja. Que había una explicación lógica. Pero llegó otro mensaje. Reservó una habitación. 908. Creí que debía saberlo. ¿Quién demonios era? No me detuve a pensar. Agarré las llaves y salí disparado de la casa. Las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas mientras conducía hacia la dirección de la foto. Un hotel a apenas 20 minutos de nuestra casa. No tenía sentido. Jessica no era estúpida. Si estaba engañándome, ¿por qué ser tan imprudente? ¿Por qué hacerlo tan cerca? ¿Y quién querría enviarme pruebas? Aparqué al otro lado de la calle. Mis manos se aferraban al volante mientras miraba hacia las ventanas iluminadas. El estómago me daba vueltas. Una parte de mí aún quería creer que todo era un error. Una broma pesada. Cualquier cosa menos la verdad. El vestíbulo estaba tranquilo cuando entré. El recepcionista apenas me dirigió una mirada. Crucé hasta el ascensor. Mi pulso era un rugido constante en los oídos. Las puertas se abrieron en el 9º piso. Alfombras mullidas, luz suave, un pasillo largo que se extendía delante de mí. Habitación 908. Me quedé ahí parado. Mirando los números dorados de la puerta. Respirando de manera superficial. No sabía qué esperaba encontrar. ¿Una reunión de negocios? ¿Alguna explicación absurda pero inocente? ¿O la prueba de que mi esposa era una mentirosa? Toqué la puerta. Nada. Volví a tocar. Entonces escuché pasos. La puerta se abrió apenas y apareció su rostro. Un hombre de unos 40 y tantos, piel bronceada, un traje caro. De esos que nunca miran las etiquetas de precio. El cabello empezaba a encanecerle en las sienes, pero tenía esa confianza natural que hace que la gente lo escuche cuando habla. Su expresión apenas se alteró al verme. No hubo culpa. No hubo pánico. Solo una leve molestia, como si fuera un camarero que le había traído la bebida equivocada. ¿Puedo ayudarte? Dijo con calma. Debería haber dicho algo. Exigir saber quién era, qué hacía con mi esposa. Pero mi mirada se desvió más allá de él, hacia dentro de la habitación. Y allí estaba Jessica. De pie junto a la cama, usando únicamente la camisa de vestir de él. Su cabello estaba revuelto, su lápiz labial ligeramente corrido. No se sorprendió al verme. Ni siquiera un poco. Suspiró, poniendo los ojos en blanco. Dios, Isen. ¿Qué haces aquí? Como si yo fuera el que estaba equivocado. Como si la hubiera avergonzado. Algo dentro de mí se quebró. ¿Hablas en serio? Mi voz salió ronca. Recibo un mensaje diciéndome que estás aquí. ¿Y así es como reaccionas? Jessica gruñó, pasándose la mano por el cabello. ¿Quién te envió el mensaje? Preguntó, como si ese fuera el verdadero problema. Se volvió hacia el hombre. Dame un segundo. Él no discutió. Solo retrocedió, tomando su chaqueta, como si esto fuera algo de rutina. Como si ya hubiera pasado por esto antes. Como si yo fuera solo otro esposo golpeando su puerta. Jessica salió al pasillo, cerrando la puerta tras ella. Cruzó los brazos. Sin siquiera fingir vergüenza. No era así como quería que te enteraras, dijo, con voz plana. Solté una carcajada amarga. ¿Enterarme? ¿No pensabas ocultarlo para siempre? Encogió los hombros.
Pensaba decírtelo. Eventualmente. La miré, buscando en su rostro un rastro de la mujer con la que me había casado. La mujer por la que había luchado, por la que había sacrificado tanto. Pero ella ya no estaba. O tal vez nunca lo estuvo. ¿Cuánto tiempo? Forcé las palabras. Jessica no dudó. Más o menos un año. Un año. Todo un año. Me sentí como un idiota. Peor aún, como algo desechable. Un accesorio que ella había mantenido hasta encontrar algo mejor. Y entonces sonrió. No una sonrisa apenada. Ni siquiera nerviosa. Una sonrisa divertida. Isen, dijo, ladeando la cabeza, burlándose. ¿De verdad creíste que era suficiente? Debería haberme ido. Debería haberla dejado plantada allí, en ese pasillo de hotel sobrevalorado. Pero no había terminado todavía. Porque quienquiera que me hubiera enviado ese mensaje, quienquiera que quisiera que viera esto, no estaba de su lado. Y eso significaba que Jessica tenía un secreto que aún no estaba lista para que descubriera. No le respondí. Simplemente me quedé ahí, observándola, dejando que el silencio se estirara entre nosotros. Y por primera vez en toda la noche, vi algo cambiar en su expresión. La diversión se desvaneció, reemplazada por algo más filoso. Irritación. Jessica siempre había estado en control. Siempre un paso adelante. Ya había planeado mi reacción, el escándalo, el dolor, los reproches. Tenía las frases preparadas, las excusas frías, la indiferencia medida. Pero no estaba preparada para que yo no reaccionara como ella esperaba. ¿Vas a quedarte ahí parado?, preguntó, con voz tensa. ¿O vas a decir algo dramático para que pueda volver a mi noche? Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Ella no sentía culpa. Ni siquiera se molestaba en fingir. Deberías estar más preocupada, dije en voz baja. Jessica soltó una carcajada sarcástica. ¿Preocupada? ¿Por qué vas a ponerte a llorar en el estacionamiento? Por favor, Isen, no seas patético. Negué con la cabeza. ¿Por quién me envió el mensaje? Eso la detuvo. Fue rápido, apenas un parpadeo, pero lo vi. El leve endurecimiento de su mandíbula. El cambio sutil en su postura. No se lo esperaba. ¿Quién lo envió? Insistí. Porque no creo que haya sido por amabilidad. Alguien quería que viera esto. Alguien que no te quiere mucho. Jessica abrió la boca. Pero no dijo nada. Sabía algo. Y fuera lo que fuera, no estaba preparada para que yo lo descubriera. Di un paso adelante, bajando aún más la voz. ¿Qué tan grave es, Jess? Parpadeó. Y por primera vez en toda la noche, pareció incómoda. Casi me reí. Allí estaba ella, semidesnuda en el pasillo de un hotel con otro hombre. Y esto, era lo que la ponía nerviosa. Mantente al margen, Isen, dijo finalmente. No es asunto tuyo. Incliné la cabeza, como estudiándola. Lo hiciste asunto mío el segundo que pasaste un año mintiéndome. Jessica soltó un suspiro brusco, rodando los ojos. Pero vi la tensión acumulándose en sus hombros. Quería volver a esa habitación. Quería fingir que esta conversación nunca había ocurrido. Pero yo no iba a dejárselo tan fácil. ¿Quién es él?, pregunté. Me lanzó una mirada cansada. ¿De verdad quieres saber? Crucé los brazos, firme. Suspiró dramáticamente, como si yo fuera una molestia más. Se llama David. Es mi jefe. Solté una breve carcajada sin humor. Por supuesto que lo era. David, el hombre del que había pasado meses hablando. El estratega brillante. El visionario. El que había salvado la empresa el último trimestre. Las piezas encajaron tan rápido que sentí náuseas. Te ascendieron hace 6 meses, dije despacio. Déjame adivinar, ¿tampoco te ganaste ese ascenso honestamente? Los labios de Jessica se curvaron en una sonrisa ladeada. Ni siquiera se molestó en negarlo. Isen, estás actuando como si fuera una gran conspiración. No lo es. Solo aproveché una oportunidad cuando se presentó. ¿Una oportunidad?, repetí, mi voz hueca. Encogió los hombros otra vez. ¿Qué quieres que diga? ¿Que lo lamento? No lo hago. Pasé años cargándote. Años esperando que te convirtieras en alguien digno de respeto. Y nunca lo hiciste.
Apreté la mandíbula. ¿Así que simplemente decidiste cambiarme? Jessica sonrió. Avancé. Y, sinceramente, Ethan, deberías estar agradecido. Te di una vida cómoda durante tanto tiempo como pude soportarlo. Podría haberte dejado sin nada. Nada. Esa palabra resonó en mi mente. Nada. Algo estaba mal en esta conversación. Algo más grande que la infidelidad. Y entonces lo entendí. Espera, dije. ¿Por qué podrías dejarme sin nada? Los ojos de Jessica titilaron. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Ahí estaba. El verdadero secreto. Di un paso más cerca, mi voz apenas un susurro. ¿Qué hiciste, Jessica? Se dio la vuelta, alejándose. No tengo tiempo para esto. Le agarré la muñeca. No con fuerza. Solo lo suficiente para obligarla a mirarme. Dímelo. Jessica exhaló ruidosamente por la nariz, como si ya estuviera aburrida de toda esta escena. Luego se soltó, enderezó los hombros y me dedicó la sonrisa más fría que le había visto jamás. Lo sabrás pronto. Y con eso, volvió a entrar en la habitación, cerrándome la puerta en la cara. No me fui. No de inmediato. Me quedé ahí parado, mirando la puerta cerrada, con la mente girando a 1000 por hora. Jessica había ganado esta ronda. O al menos eso creía ella. Esperaba que perdiera el control, que gritara, que hiciera una escena. Pero no. Le había dado algo mucho peor. La había inquietado. Y eso solo podía significar una cosa. Había más en esta historia. Me di la vuelta y caminé por el pasillo, obligándome a pensar con claridad. Ya no era simplemente un esposo traicionado. Era un hombre con un problema que resolver. Y la mayor pregunta no era por qué Jessica me había engañado. Era porque había sonreído cuando me dijo que no me quedaría nada. Bajé en el ascensor, sintiendo el pulso aún golpeándome en las sienes. Apenas salí al vestíbulo, mi teléfono vibró otra vez. Otro número desconocido. Un nuevo mensaje. Bien. Ahora ves quién es ella realmente. Miré alrededor, escaneando la sala, huéspedes, empleados, cualquiera que pudiera estar observándome. ¿Quién demonios me estaba escribiendo? Tecleé rápido. ¿Quién eres? 3 puntos aparecieron en la pantalla. Luego desaparecieron. Nada más. Apreté la mandíbula. Quien fuera, no había terminado conmigo. Salí al aire de la noche. El golpe de frío me despabiló de golpe. Mis manos temblaban, pero no de tristeza. No. Esa emoción había muerto cuando Jessica me sonrió y me dijo, sin una pizca de remordimiento, que llevaba años cargándome. Esto no era dolor. Era rabia. Me senté en el coche, aferrando el volante como si fuera lo único que me mantenía en pie. Jessica era demasiado confiada. Demasiado segura. No solo estaba engañándome, estaba planeando algo. Y yo no tenía idea de qué era. Necesitaba ventaja. Un punto de partida. Y solo había un lugar donde buscar, su oficina. Conduje hacia la firma donde trabajaba Jessica, a 20 minutos del hotel. El edificio estaba a oscuras. Las ventanas de vidrio reflejaban el horizonte de la ciudad. Había estado allí un par de veces antes, para algunos de esos eventos corporativos a los que apenas me toleraba llevar. Salí del coche y me acerqué a las puertas principales. Cerradas, como era de esperarse. Pero yo no necesitaba entrar. Necesitaba respuestas. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos. Hasta que encontré el nombre que necesitaba. Ben Cortés. Ben era uno de los compañeros de trabajo de Jessica. No estaba en los puestos altos, pero era inteligente. Observaba más de lo que hablaba. Y, lo más importante, le gustaba beber. Marqué. Contestó en el segundo timbre, la voz ronca de sueño. Ethan, hombre, son casi medianoche. Ben, dije directo. Necesito un favor. Hubo una pausa. Luego un suspiro. ¿Es sobre Jessica? Mi agarre se tensó sobre el teléfono. Tú lo sabías. Otra pausa. Más corta. Luego, más bajo, todo el mundo lo sabía. Exhalé despacio. No tenía tiempo para enfadarme por eso ahora. Necesito saber qué está tramando, presioné. Ben dudó. Mira, hombre,
yo no, me debes una, lo interrumpí. ¿Recuerdas el año pasado? ¿Cuándo me llamaste desde la comisaría porque estabas demasiado borracho para conducir? Silencio. Luego un suspiro de derrota. ¿Qué quieres saber? Me giré y apoyé la espalda contra el coche, mirando el edificio oscuro. Me dijo que si me dejaba, me quedaría sin nada. ¿Por qué? Ben se quedó callado. Demasiado callado. Ben, insistí. Otro suspiro, más pesado. No sé los detalles, ¿vale? Pero sé que ha estado moviendo dinero. Me quedé inmóvil. ¿Cómo que moviendo dinero? Quiero decir, lleva meses teniendo reuniones a puerta cerrada con los de arriba. Está reescribiendo contratos, cambiando inversiones, cosas que escapan a mi nivel. Pero he oído cosas. Sobre liquidar activos. Sobre mover cuentas al extranjero. El estómago se me dio la vuelta. ¿Crees que está robando? Ben dudó. Creo que se está preparando para algo. Y si te dijo que te ibas a quedar sin nada, entonces sí, hombre. Probablemente ya movió todo lo que estaba a tu nombre. Cerré los ojos un instante. Maldita sea. Esto no era solo una aventura. Jessica no solo pensaba dejarme. Estaba vaciando todo antes de hacerlo. Tragué saliva, obligándome a mantener la voz firme. ¿Ella sabe que tú sabes? Ben soltó una risa sin humor. Le da igual quien lo sepa. Cree que es intocable. Claro que sí. Ese siempre había sido el encanto de Jessica, creerse siempre la más inteligente en la sala. Pero esta vez, alguien me había advertido. Y ahora tenía una oportunidad. Agradecí a Ben y colgué, la mente funcionando a toda velocidad. Si Jessica ya había empezado a mover activos, estaba contra el reloj. Tenía que descubrir a dónde había ido el dinero. ¿Qué cuentas seguían a mi nombre? ¿Qué había logrado llevarse? Y solo había una persona que podía ayudarme a rastrear todo eso. Mi abogado. Arranqué el coche, con las luces de la ciudad borrándose a mi alrededor. Jessica pensaba que me tenía acorralado. Que ya había ganado. No tenía idea de que estaba a punto de destruir su plan completo. La mañana siguiente, apenas salió el sol, yo ya estaba sentado en el despacho de Marcelo Grayson, el abogado de mi familia desde hacía años. Había manejado la herencia de mis padres, nuestros testamentos, todos los asuntos importantes. Siempre impecable, siempre con su traje azul marino, siempre directo. Pero esta vez, cuando me vio entrar, supe que algo andaba mal. Su expresión era grave. Demasiado grave. Siéntate, dijo, cerrando la puerta detrás de mí. Me senté. Él no. Se pasó una mano por el cabello entrecano y soltó un suspiro pesado. Luego me clavó una mirada que me heló la sangre. Isen, dijo, serio. ¿Tienes idea de lo que está pasando ahora mismo? El hecho de que me lo preguntara en vez de decírmelo, era mala señal. Apreté los puños. Jessica me está robando, ¿verdad? Marcelo apenas reaccionó. Y eso fue todo lo que necesitaba saber. Me incliné hacia adelante, la mandíbula tensa. Dime qué hizo. Marcelo suspiró de nuevo, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. La deslizó hacia mí. He estado intentando localizarte durante semanas, dijo, con tono áspero. Jessica me pidió que redactara unos documentos. Dijo que tú los habías aprobado. Me congelé. ¿Qué documentos? Señaló la carpeta. Firmaste la transferencia de todos los activos conjuntos a su nombre. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Eso es imposible. Yo nunca firmé nada. Marcelo asintió, sombrío. Lo sé. Lo que significa que falsificó tu firma. Miré la carpeta como si fuera un animal venenoso. Mi mente giraba, intentando asimilarlo. Jessica había estado planeándolo todo. No solo una aventura. No solo un nuevo ascenso. Había pasado meses preparando mi ruina mientras yo confiaba ciegamente en ella. Mientras trabajaba horas extras. Mientras creía en nuestro futuro. Ella estaba firmando, reescribiendo, vaciando. Marcelo seguía hablando, su voz baja, cauta. Si actuamos rápido, podemos adelantarnos. Podemos impugnar las transferencias, presentar cargos por fraude. Pero, Isen. Vaciló. Levanté la vista, los dientes apretados. ¿Qué? Él exhaló despacio. Jessica es inteligente.
Muy inteligente. Si lleva meses trabajando en esto, es probable que ya haya escondido la mayoría del dinero. No es solo tu parte de los activos. Ha estado reestructurando todo. Moviendo fondos. Cambiando propiedades. ¿Qué estás diciendo? Susurré. Estoy diciendo que para cuando lleguemos a juicio, puede que no quede nada a su nombre para reclamar. El corazón me martilleaba en el pecho. Entonces tenemos que encontrarlo. Tenemos que encontrar a dónde fue todo. Marcelo asintió despacio. Necesitamos pruebas. Irrefutables. Si las conseguimos, podemos aplastarla en los tribunales. Pruebas. La palabra resonó en mi cabeza. Jessica era meticulosa. No dejaría evidencia fácil. Pero había un lugar donde podía haber cometido un error. Un solo punto ciego. Su ordenador personal. Jessica nunca me dejaba acercarme a él. Siempre decía que tenía documentos sensibles del trabajo. Confidencialidad de la empresa. Pero ahora sabía la verdad. Ese portátil era el corazón de todo. Marcelo me estudió, notando el cambio en mi expresión. ¿Qué estás pensando? Me puse de pie. Que tengo que ir a casa. Jessica no esperaba que reaccionara tan rápido. Y mucho menos que peleara. Salí de la oficina a toda prisa, mi mente funcionando a toda velocidad. Jessica pensaba que ya había ganado. Que yo me rendiría. Que aceptaría la derrota como un idiota. Pero había cometido un error. Uno imperdonable. Había subestimado cuánto podía pelear a alguien que no tenía nada que perder. Conduje de regreso a casa a toda velocidad, aferrado al volante como si mi vida dependiera de ello. Jessica no volvería hasta tarde, si es que pensaba volver, y eso me daba unas horas de ventaja. Cuando llegué, todo parecía igual. Como si nada hubiera cambiado. Como si yo no estuviera parado frente a una casa que técnicamente ya no era mía. Entré despacio, cerrando la puerta tras de mí. La casa estaba impecable, como siempre. Jessica adoraba el orden. El control. Cada cosa en su lugar, cada detalle bajo su dominio. Pero hoy, todo eso iba a desmoronarse. Fui directo al despacho. La puerta estaba cerrada con llave. Eso era nuevo. Jessica nunca la cerraba. No antes. Sabía que escondía algo. No tenía la llave. Pero tampoco la necesitaba. Años atrás, había cambiado una de las bisagras yo mismo y nunca terminé de ajustarla correctamente. Sabía que, con un poco de esfuerzo, podía forzar la puerta sin mucho ruido. Saqué una vieja tarjeta de crédito de mi billetera, la deslicé entre el marco y la cerradura. Empujé. Torcí. Clic. La puerta se abrió. El despacho estaba tan impecable como el resto de la casa. El escritorio, ordenado hasta lo enfermizo. Pero yo no venía buscando documentos en papel. Yo venía por el portátil. Allí estaba. Sobre el escritorio. Cerrado. Sofisticado. Costoso. Y, para mi sorpresa, desbloqueado. Jessica. Tan arrogante hasta el final. Me senté, encendí la pantalla. Lo primero que vi fue un documento abierto. Una hoja de cálculo. Me incliné hacia adelante, el estómago hecho un nudo. Cuentas bancarias. Movimientos. Transferencias internacionales. Inversiones liquidadas. Propiedades vendidas. Jessica ya había drenado la mayoría de nuestros fondos. Ya había asegurado su salida triunfal. Tragué saliva, sintiendo la rabia subir por mi garganta como un incendio. Y entonces lo vi. Un archivo, Willy Vichens final, doc x hice clic. Y me encontré cara a cara con mi peor pesadilla. Era el testamento de mi padre. El que me dejaba todo. Millones en activos, propiedades, acciones. Jessica lo había manipulado. Había revisiones, cambios pendientes, firmas falsificadas. Estaba robándome incluso la herencia de mi familia. Mi visión se nubló por un instante, los puños apretados con tanta fuerza que me dolían. Quería lanzar el portátil contra la pared. Quería gritar hasta quedarme sin voz. Pero no podía. No aún. Respiré hondo. Necesitaba pruebas. Tomé mi teléfono y empecé a fotografiar todo. Cada archivo, cada número, cada transferencia. Luego saqué un pendrive de mi bolsillo y copié todos los documentos.
Si Jessica intentaba borrar algo más tarde, ya no importaría. Cuando terminé, mis manos estaban firmes otra vez. Ya no era un hombre roto. Ya no era una víctima. Era un hombre que iba a destruir a la mujer que había tratado de aniquilarlo. Cerré el portátil con calma. Guardé el pendrive en el bolsillo interior de mi chaqueta. Y salí del despacho, dejando la puerta cerrada tras de mí. No había nada más para mí en esa casa. Ni el mobiliario, ni los recuerdos, ni ella. Solo quedaba la pelea. Marcelo me estaba esperando cuando regresé a su oficina. Le lancé el pendrive sobre el escritorio. Él arqueó las cejas mientras lo recogía. Ahí tienes todo, dije, la voz fría, controlada. Cuentas offshore, transferencias, el testamento falsificado. Todo. Marcelo conectó el dispositivo y empezó a revisar los archivos. Su rostro, normalmente imperturbable, se fue endureciendo con cada clic. Dios santo, Isen, murmuró. Esto es gravísimo. Para ella, corregí, cruzándome de brazos. No para mí. Marcelo se reclinó en su silla, frotándose las sienes. ¿Sabes lo que significa, verdad? Jessica no solo movió dinero. Cometió varios delitos. Falsificación de documentos. Fraude. Robo. Se interrumpió un momento, midiendo sus palabras. Esto ya no es solo un proceso de divorcio. Si seguimos adelante, Jessica podría terminar en prisión. Lo miré directo a los ojos. Perfecto. Marcelo asintió despacio. Bien. Primero, congelamos las cuentas. Aún tienes derecho a impugnar las transferencias, especialmente con estas pruebas. Solicitaremos órdenes de emergencia. Bloquearemos todo antes de que pueda mover un centavo más. Hazlo, ordené sin titubear. Él tomó su teléfono, ya en modo operativo, llamando a sus contactos, organizando movimientos legales. Me recosté en la silla, sintiendo por primera vez en días que podía respirar. Ahora, finalmente, era mi turno de jugar. Esa noche, esperé. Jessica no había vuelto a casa la noche anterior, probablemente se había quedado con David. Perfecto. Que disfrutara lo que le quedaba de ilusión. Yo quería estar ahí cuando regresara. Quería ver su rostro en el instante exacto en que entendiera que su mundo se desmoronaba. Apagué todas las luces y me senté en el salón, en la oscuridad, dejando que el silencio se hiciera espeso a mi alrededor. El único sonido era mi propia respiración, lenta y medida. Pasaba de las 11:30 cuando escuché el motor de su coche en el camino de entrada. No me moví. No necesitaba hacerlo. La puerta se abrió. Jessica entró, perfecta como siempre, cabello arreglado, maquillaje impecable, tacones resonando sobre el suelo de madera. Ni siquiera me miró. Vaya, soltó con tono seco. ¿Sigues aquí? No contesté. Suspiró, arrojando su bolso sobre la encimera de la cocina como si esto no fuera más que una molestia menor. Mira, Isen, dijo, pasándose una mano por el cabello, no tengo energía para tu numerito esta noche. Podemos simplemente. ¿Me robaste? Interrumpí. Jessica se congeló. Su mano en el aire. Su expresión, por primera vez en mucho tiempo, se quebró aunque solo fuera por un segundo. Se volvió hacia mí lentamente. ¿Qué has dicho? Me levanté, despacio, dejando que cada palabra se hundiera en la habitación como un disparo. Me robaste. Falsificaste mi firma. Vaciaste nuestras cuentas. Reescribiste el testamento de mi padre. Intentaste dejarme sin nada. Y pensaste que no lo descubriría. Su rostro, perfecto e impasible, apenas cambió. Pero vi la tensión en sus labios. La rigidez en sus hombros. No sé de qué estás hablando, dijo con toda la calma del mundo. Casi me reí. Saqué el teléfono del bolsillo. Había dejado todo preparado antes de que ella llegara. Una sola pulsación de la pantalla iluminó el salón. Le mostré las pruebas, las transferencias. Las cuentas offshore. El testamento adulterado. Jessica no dijo nada. Por primera vez, no tuvo un argumento listo. No tuvo una mentira a mano. La dejé ver todo. Sin prisa. Sin piedad. Cuando al fin levantó la mirada, ya no había arrogancia en sus ojos. Solo una furia fría y muda. Di un paso hacia ella. Pensaste que eras intocable, dije en voz baja.
Pensaste que podías destruirme y salir caminando ilesa. Jessica tragó saliva, imperceptible. ¿Tú qué crees que va a pasar ahora? Pregunté. Ella parpadeó, su mente trabajando a toda velocidad. Y entonces, sonrió. Una sonrisa pequeña, falsa. La sonrisa de alguien que sabe que el juego aún no ha terminado. Isen, dijo, la voz en un tono conciliador. Escucha. Esto no tiene por qué acabar mal. ¿No? Alcé una ceja. No. Podemos llegar a un acuerdo. No hay necesidad de abogados, ni de escándalos. Tú te quedas con lo tuyo, yo con lo mío, seguimos adelante. La miré en silencio. Qué predecible. Jessica no sabía perder. Negociaba incluso mientras se ahogaba. Negué con la cabeza, muy despacio. Tarde. Ella frunció el ceño, el primer indicio real de pánico. ¿Qué has hecho? Preguntó, con la voz endureciéndose. El teléfono vibró en mi mano. Miré la pantalla. Un mensaje de Marcelo, cuentas congeladas. Denuncia de fraude presentada. Todo listo. Sonreí, sin alegría. Te sugiero que revises tus cuentas bancarias. Jessica sacó su móvil a toda prisa. Sus dedos temblaban apenas. Desbloqueó la pantalla. Abrió su app bancaria. La vi detenerse de golpe. La vi palidecer. Lo vi todo. El momento exacto en que entendió que todo lo que había robado, todo lo que había planeado, se había esfumado. No dije nada. No me moví. Solo me quedé ahí, viéndola hundirse. Dejándola sentarse en las ruinas de su propio imperio. Jessica cerró los ojos un momento, su respiración agitada. Cuando volvió a mirarme, ya no era la mujer arrogante del hotel. Era otra cosa. Algo más desesperado. Más oscuro. No entiendes lo que has hecho, dijo en un susurro venenoso. Incliné la cabeza, curioso. ¿No? Ella sonrió, lenta y cruel. ¿De verdad creíste que esto era todo? ¿Que yo estaba sola en esto? Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Jessica dio un paso hacia mí. No tienes idea de lo que viene, Isen. Me quedé quieto, estudiándola. Cada fibra de mi ser gritaba que no le creyera, que era solo otra de sus manipulaciones. Pero algo en su mirada, en la forma en que mantenía la sonrisa tensa, demasiado forzada, me hizo dudar. ¿Qué quieres decir con que no estaba sola? Pregunté, mi voz baja y controlada. Jessica soltó una risita seca, como si la sola idea de que yo pudiera entenderlo le resultara divertida. ¿De verdad piensas que todo esto lo planeé sola? ¿Que moví millones, reescribí contratos, alteré documentos legales, sin ayuda? ¿Sin protección? La sangre me heló en las venas. ¿Protección de quién? Jessica se cruzó de brazos, disfrutando cada segundo de mi confusión. Piénsalo, Isen. ¿Quién manejaba todos los documentos? ¿Quién tenía acceso a las cuentas? ¿Quién pudo hacer que todo pareciera legal? Sentí como el estómago me caía al suelo. No. No podía ser. Marcelo, susurré. Jessica sonrió, amplia y venenosa. Muy bien. Vas entendiendo. Me tambaleé un paso atrás, como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Marcelo. Mi abogado. Mi amigo de toda la vida. El hombre que había manejado la herencia de mis padres. El que me había prometido que podíamos pelear y ganar. Había estado del lado de Jessica todo el tiempo. Jessica inclinó la cabeza, mirándome con falsa compasión. ¿De verdad pensaste que podías confiar en alguien? ¿Después de todo esto? No contesté. No podía. Estaba demasiado ocupado intentando no derrumbarme ahí mismo. Jessica aprovechó mi silencio para clavar el cuchillo más profundo. Mientras tú llorabas por tu matrimonio fallido, Marcelo y yo asegurábamos que, cuando llegara el momento, tú te quedarías con las manos vacías. Se acercó un paso, su perfume envolviéndome, dulce y tóxico. Y lo mejor de todo, susurró, es que tú mismo nos diste todo lo que necesitábamos. Me forcé a respirar hondo. A calmar el latido salvaje en mis oídos. Ella quería que perdiera el control. Quería que me rompiera frente a ella. No pensaba darle esa satisfacción. La miré directo a los ojos. Te olvidas de algo, Jessica, dije en voz baja. Ella arqueó una ceja, divertida. Ah, ¿sí? ¿De qué?
Sonreí, despacio, dejando que la calma me invadiera. De que tú también cometiste errores. Por un instante, su sonrisa vaciló. Grabé nuestra conversación. Tengo todas las pruebas. Las transferencias, las cuentas, el testamento manipulado. Y ahora, también tengo tu confesión. Jessica dejó caer los brazos a los costados, la máscara resquebrajándose. La rabia pura y cruda apareció en sus ojos. ¿Qué crees que vas a lograr con eso? Espetó. ¿Arrastrarme a juicio? ¿Arruinarme? Exactamente. Dio una carcajada amarga. Tú también vas a caer, Isen. Marcelo va a asegurarse de eso. Puede intentarlo, dije, encogiéndome de hombros. Pero a diferencia de ti, yo ya no tengo nada que perder. Jessica abrió la boca para responder, pero su teléfono vibró en su bolso. Se volvió hacia él, furiosa, lo sacó y leyó el mensaje. Vi cómo su rostro palidecía. Algo estaba mal. Muy mal. ¿Qué pasa? Pregunté, sabiendo que no iba a responder. Ella cerró el teléfono de golpe, se giró y, sin decir una palabra, salió de la casa como un huracán. No intenté detenerla. Solo la vi desaparecer en la noche. Porque sabía, con una certeza absoluta, que Jessica acababa de descubrir que el juego que había creído tener bajo control ya no era suyo. No la seguí. No hacía falta. Jessica ya no huía de mí. Huía de algo, o de alguien, que escapaba incluso de su control. Esperé unos minutos, dejando que el silencio se asentara de nuevo en la casa vacía. Luego salí, cerrando la puerta detrás de mí, y me alejé con paso tranquilo hacia la calle. No usé mi coche. Sabía que Jessica, en su paranoia, esperaría eso. En cambio, pedí un vehículo desde una app anónima y le di instrucciones claras, que se mantuviera a distancia. Sabía a dónde iba Jessica. No necesitaba verla para adivinarlo. Cuando las cosas se ponían mal, cuando su mundo empezaba a desmoronarse, Jessica corría siempre al único lugar donde creía tener algo de poder, David. Me dirigí hacia la casa de él, una mansión moderna en una de las zonas más exclusivas de Saint Louis. Cristal y acero. Lujo ostentoso. Todo, probablemente, pagado en parte con el dinero que Jessica me había robado. Desde una distancia segura, observé. Vi su coche llegar, las ruedas rechinando contra el pavimento. Jessica salió casi corriendo, el rostro desencajado. David ya la esperaba en la puerta. Vestía ropa casual, como si la situación no le afectara lo más mínimo. Le dijo algo que no pude escuchar, pero no le abrió los brazos ni la abrazó. Solo se quedó parado, frío, observándola. Jessica gesticulaba. Se notaba que estaba suplicando, negociando. David negó con la cabeza, cansado, indiferente. Vi el momento exacto en que Jessica entendió que no iba a recibir ayuda de él. Su cuerpo se tensó. Le gritó algo. David no reaccionó. Simplemente la señaló con el dedo hacia la calle. La estaba echando. Jessica dio un paso atrás, como si acabara de recibir una bofetada invisible. Luego, sin dignidad alguna, dio media vuelta y volvió a su coche. Yo lo grabé todo. Cada segundo. Porque ya no era solo cuestión de venganza. Era cuestión de ganar. Jessica no solo había perdido el control. Había perdido sus aliados. Había perdido todo. Se subió al coche y arrancó, alejándose a toda velocidad. Yo no la seguí. Ya no hacía falta. La caída ya había comenzado. Guardé el teléfono en el bolsillo, mi corazón latiendo tranquilo, casi satisfecho. Todo lo que Jessica había construido sobre mentiras y manipulación se estaba derrumbando. Y ahora tenía pruebas suficientes para destruirla por completo, si intentaba alguna jugada más. Sonreí para mí mismo. La guerra había terminado antes de que Jessica siquiera entendiera que había empezado a perderla. Volví a casa horas después. La casa estaba en silencio. Vacía. Caminé hasta el salón y me dejé caer en el sofá. Por primera vez en semanas, me sentí en paz. Había perdido muchas cosas. Confianza. Tiempo. Amor, si es que alguna vez lo hubo. Pero había recuperado algo más importante, a mí mismo. Sabía que aún quedaba camino por recorrer. Juicios. Demandas. Reclamos interminables. Pero Jessica ya no podía hacerme daño. No como antes. Ella pensó que me había destruido. No entendió que,
Al hacerlo, me había liberado. Me recosté, cerré los ojos y respiré hondo. Por fin, después de todo, había terminado.